Hay algo que nadie quiere admitir sobre las cosas malas que les pasan. No es mala suerte, no es el destino, no es que Dios te olvidó o que el universo tiene algo en tu contra. Es algo mucho más incómodo que eso. Y Jesús lo dijo con una claridad que dejó a sus oyentes sin palabras hace 2000 años. Una frase tan directa, tan sin adornos, tan difícil de ignorar, que la mayoría de las personas que la leen en el texto la pasan por alto porque la mente se niega a procesarla completamente. ¿Por qué sigues atrayendo las mismas cosas malas? ¿Por qué cambian las personas en tu vida pero los problemas son siempre los mismos? ¿Por qué terminas una relación que te hacía daño y la siguiente, aunque parezca diferente al principio, termina exactamente igual? ¿Por qué cambias de trabajo y el nuevo jefe tiene exactamente los mismos defectos que el anterior? ¿Por qué te propones que este año va a ser diferente y 12 meses después estás en el mismo lugar con los mismos conflictos con las mismas personas? Jesús respondió esa pregunta, y la respuesta no está en la teología académica ni en los sermones de los domingos. Está en el texto, con palabras precisas, esperando que alguien se detenga lo suficiente para escucharla de verdad. Quédate conmigo porque lo que vamos a explorar hoy no solo explica por qué las cosas malas llegan, explica por qué se quedan, y sobre todo, explica qué es lo único que puede hacer que dejen de llegar. Jesús dijo algo en el Evangelio de Mateo, que la tradición religiosa usualmente interpreta como una enseñanza sobre moralidad, pero cuando lees el texto completo con atención, sin los filtros que la costumbre pone sobre él, lo que encuentras no es una lección de ética, es una descripción del mecanismo por el cual funciona la realidad humana. Mateo 15:19. Jesús dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. La tradición lee eso y piensa, Jesús está hablando de pecado. Está diciendo que el pecado viene de adentro, y eso es correcto. Pero hay una dimensión de esa frase que va mucho más lejos que la moralidad. Jesús no dijo que del corazón salen las malas intenciones. Dijo que del corazón salen las situaciones, salidas concretas hacia el mundo externo. Estaba describiendo una ley, no una ley moral, una ley funcional de cómo opera la existencia humana. Lo que está adentro de ti determina lo que se materializa afuera de ti. Y ahora necesito que veas algo que es todavía más perturbador. Jesús no dijo eso en una enseñanza abstracta sobre espiritualidad. Lo dijo en un contexto muy específico. Los fariseos le habían cuestionado por qué sus discípulos no lavaban las manos antes de comer, violando la tradición religiosa. Y Jesús les respondió que no era lo que entraba al ser humano desde afuera lo que lo contaminaba, sino lo que salía desde adentro. La contaminación, según Jesús, no venía del exterior, venía del interior. Y si eso es verdad para la contaminación, también es verdad para todo lo demás. Lo que se origina en el interior es lo que determina la calidad de lo que aparece en el exterior. Ese es el principio que nadie quiere escuchar, porque implica que tienes más responsabilidad sobre lo que te ocurre de lo que resulta cómodo aceptar. Hay personas que cambian de ciudad, de trabajo, de pareja, de amigos, de iglesia, de país, y 6 meses después de haber llegado al nuevo lugar, están teniendo exactamente las mismas conversaciones, exactamente los mismos conflictos, exactamente las mismas sensaciones de traición, de injusticia, de abandono, de frustración que tenían antes. Y la conclusión que sacan es que el mundo está lleno de personas malas, que tienen mala suerte, que el problema es siempre el otro. Pero hay una pregunta que pocas personas tienen el coraje de hacerse a sí mismas. Si el escenario cambia completamente y el resultado siempre es el mismo, ¿cuál es el único factor que se mantuvo constante en todas las situaciones? Tú. No lo digo como acusación, lo digo como la observación más liberadora que existe, porque si el problema viniera únicamente del exterior, del mundo, de las otras personas, del destino, serías una víctima sin ningún poder de cambio. Pero si el problema tiene raíces en algo que está adentro de ti, entonces tienes acceso directo a la fuente, y eso cambia todo. Jesús entendía este principio con una profundidad que sus oyentes frecuentemente no alcanzaban. Por eso en múltiples ocasiones, después de sanar a alguien, no solo decía "estás curado", decía algo más.
algo que revelaba que había visto la raíz de lo que producía el problema. Al paralítico que bajaron por el techo de la casa en Cafarnaúm, le dijo primero, «Tus pecados te son perdonados», y solo después le ordenó levantarse y caminar. El orden importa. La dimensión interior fue atendida antes que la exterior. Al hombre que había estado enfermo durante 38 años y que Jesús encontró junto al estanque de Betesda, después de sanarlo le dijo, «No peques más, para que no te venga algo peor». Juan 5:14. Para que no te venga algo peor. Esa frase implica que lo que le había venido antes tenía una relación con algo que él estaba haciendo o sosteniendo en su interior. No necesariamente una relación de castigo divino, sino de coherencia funcional entre el interior y el exterior. Jesús veía la enfermedad, el conflicto, la miseria y la tragedia como manifestaciones de algo que estaba ocurriendo en un nivel más profundo que el visible, y cuando intervenía, frecuentemente actuaba en ambos niveles al mismo tiempo. La pregunta que debemos hacernos no ¿es esto un castigo? La pregunta correcta es, ¿hay algo en mi interior que está generando coherencia con esto que sigo experimentando? Ahora necesito explicar qué quiero decir con el corazón en el vocabulario de Jesús, porque si entendemos eso correctamente, el resto de lo que vamos a explorar se vuelve mucho más claro. Cuando Jesús hablaba del corazón, no estaba hablando del órgano que bombea sangre. Tampoco estaba hablando únicamente de las emociones, en el sentido en que nosotros usamos esa palabra hoy. En el pensamiento hebreo del primer siglo, el corazón era el centro de toda la vida interior de una persona. Era la sede de los pensamientos más profundos, de las creencias más arraigadas, de las convicciones que uno tiene sobre sí mismo y sobre la realidad, y de los deseos que uno alberga en los niveles más hondos de su ser, incluyendo los que uno ni siquiera reconoce conscientemente. En otras palabras, el corazón en el vocabulario de Jesús era lo que hoy llamaríamos la mente subconsciente, más el sistema de creencias, más la identidad profunda, más la frecuencia emocional que uno emite de manera constante, incluso cuando está dormido. Y Jesús dijo que de ese lugar salen las cosas que terminan manifestándose en la vida exterior. La neurociencia moderna llegó a conclusiones que apuntan exactamente en la misma dirección. El 95% de las decisiones que tomamos cada día no son decisiones conscientes. Son respuestas automáticas de un sistema que opera por debajo del nivel de la conciencia y que fue programado por años de experiencia, de creencias heredadas, de traumas no resueltos y de patrones repetidos hasta volverse automáticos. Ese sistema decide antes de que la mente consciente tenga tiempo de pensar, reacciona antes de que puedas elegir, filtra la realidad que percibes según los patrones que ya tiene almacenados, y atrae situaciones que son coherentes con las expectativas más profundas que contiene, independientemente de lo que tú declares querer conscientemente. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa que una persona que creció creyendo en algún nivel profundo que no merece ser amada, que el amor siempre implica dolor, que las personas eventualmente la abandonan, esa persona elegirá parejas que confirmen esa creencia, no porque lo elija conscientemente, no porque quiera sufrir, sino porque su sistema interior está buscando coherencia con lo que ya conoce como verdad sobre la realidad, y seguirá atrayendo esas situaciones hasta que algo cambie en ese nivel profundo, no en el nivel de las decisiones conscientes, no en el nivel de las intenciones declaradas, en el nivel del corazón del que hablaba Jesús. Eso es lo que hace que los patrones se repitan con tanta obstinación. No es mala suerte, es coherencia perfecta entre lo que está adentro y lo que se manifiesta afuera. Jesús lo describió también con una imagen que sus oyentes agrícolas entendían de manera inmediata. El árbol y su fruto. Lucas 6:43-44. No hay árbol bueno que dé mal fruto, ni árbol malo que dé buen fruto. Cada árbol se conoce por su propio fruto. El árbol es lo que está adentro. El fruto es lo que aparece afuera. Y el punto de la enseñanza no es juzgar el árbol por su fruto en el sentido moral. El punto es que si quieres cambiar el fruto tienes que trabajar en el árbol. Puedes cortar los frutos malos uno por uno durante toda tu vida y seguirán creciendo, porque el árbol sigue siendo el mismo. O puedes atender la raíz y el árbol producirá diferente. Eso explica por qué hay personas que trabajan enormemente en cambiar su vida exterior,
que hacen todos los cambios correctos visibles, que toman buenas decisiones, que se alejan de las situaciones tóxicas, que se proponen firmemente que las cosas van a ser diferentes, y aún así, el resultado sigue siendo el mismo, porque la raíz no fue tocada, el árbol no cambió, solo se cortaron los frutos. Pero hay algo más en la enseñanza de Jesús sobre esto, que la mayoría de las personas no ha escuchado de esta manera, y que es quizás el elemento más práctico de todo lo que estamos explorando. Jesús dijo en Lucas 6:45, algo que en una lectura superficial parece simple, pero que cuando se piensa despacio revela una profundidad que transforma completamente cómo ves tu propia vida. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón. La palabra abundancia es crucial aquí. No dice de lo que el corazón piensa de vez en cuando. No dice de lo que el corazón desea en momentos de inspiración. Dice de lo que el corazón contiene en abundancia, de lo que está almacenado allí en cantidad, en densidad, en peso. Eso que está en el corazón en abundancia es lo que sale por la boca, lo que sale en las decisiones, lo que sale en las reacciones, y lo que sale en forma de situaciones y circunstancias en la vida exterior. Entonces la pregunta que te cambia la vida no es, ¿qué quiero conscientemente? La pregunta que te cambia la vida es, ¿qué está en abundancia en mi corazón? ¿Qué está almacenado allí en cantidad suficiente como para salir de manera automática, sin que lo elijas, sin que lo planees, sin que lo decidas en el momento? ¿Es miedo? ¿Es resentimiento hacia personas que te hicieron daño hace años y que ya no están en tu vida pero cuyos efectos siguen operando en ti? ¿Es la convicción profunda de que no puedes confiar en nadie? ¿Es la certeza sin palabras de que las cosas buenas nunca duran? ¿Es la expectativa automática de que cuando algo va bien, algo malo viene después? Eso que está en abundancia es lo que la realidad exterior refleja. Y ahora viene la parte que más personas evitan cuando empiezan a entender esto, porque genera una incomodidad que es difícil de sostener. Si lo que está en tu corazón en abundancia determina lo que aparece en tu vida, entonces cambiar tu vida requiere cambiar lo que hay en tu corazón. No solo declarar que cambiarás, no solo decidir conscientemente comportarte diferente, sino que algo en ese nivel profundo, en ese núcleo de creencias y expectativas y frecuencias emocionales, tiene que ser transformado. Y eso no ocurre en una tarde. No ocurre simplemente con buenas intenciones. No ocurre leyendo el libro correcto, o escuchando el podcast correcto, o decidiendo que a partir de mañana vas a pensar diferente. Jesús lo sabía. Por eso cuando hablaba de transformación, nunca habló de mejora de comportamiento. Habló de nuevo nacimiento. Habló de renovación de la mente. Habló de poner el corazón en el lugar correcto. Habló de lo que el apóstol Pablo articuló después como transformaos, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. No reformados, transformados. La palabra griega es metamorfo, de donde viene metamorfosis, el proceso por el cual algo cambia de naturaleza en el nivel más fundamental. Una oruga no mejora progresivamente hasta convertirse en mariposa. Se disuelve dentro del capullo y emerge como algo cuya naturaleza es fundamentalmente diferente. Ese es el tipo de cambio del que Jesús hablaba cuando decía que era necesario nacer de nuevo, no una versión mejorada de lo mismo, una naturaleza diferente. Y la pregunta práctica es, ¿cómo ocurre eso? ¿Qué produce esa transformación en el nivel del corazón del que Jesús hablaba? Hay 3 elementos que el propio texto bíblico identifica como agentes de ese cambio a nivel profundo, y quiero examinarlos con cuidado porque son muy diferentes de lo que la religiosidad superficial suele proponer. El primero es la verdad que penetra, no la verdad que se escucha y se acepta intelectualmente. La verdad que entra al nivel de las creencias más profundas y las reorganiza desde adentro. Jesús dijo, «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan 8:32. El proceso tiene una secuencia. Primero conoceréis, después os hará libres. El conocimiento viene antes de la libertad, pero no cualquier tipo de conocimiento. El tipo de conocimiento que penetra al nivel del corazón, que cambia lo que está almacenado allí en abundancia. La mayoría de las personas saben muchas cosas verdaderas a nivel intelectual,
que no han penetrado al nivel del corazón. Saben que son valiosas, pero en el nivel profundo no lo sienten como verdad. Saben que Dios las ama, pero en el nivel profundo operan como si estuvieran solas. Saben que el pasado no define el futuro, pero en el nivel profundo siguen esperando que el pasado se repita. Esa distancia entre lo que se sabe intelectualmente y lo que el corazón contiene en abundancia es exactamente el espacio donde los patrones negativos se perpetúan. El segundo elemento es la práctica sostenida, no la emoción del momento. La práctica repetida hasta que los nuevos patrones reemplazan a los antiguos en el nivel automático. El cerebro humano cambia sus conexiones neuronales en respuesta a lo que se practica de manera repetida. Lo que llamas tu forma de ser no es una realidad fija e inmutable. Es la suma de los patrones que tu sistema nervioso ha automatizado a través de la repetición, y los patrones viejos pueden ser reemplazados por patrones nuevos, pero requieren repetición sostenida en el tiempo, no un momento de epifanía seguido de vuelta a lo mismo de siempre. Jesús describió esto con otra imagen simple y poderosa. En Mateo 6, cuando habló de la oración, del ayuno y de la atención al prójimo, no describió actos heroicos ocasionales. Describió prácticas regulares, sostenidas, integradas en la vida cotidiana. El cambio del corazón ocurre a través de la práctica constante, no de los grandes gestos únicos. El tercer elemento es el más contraintuitivo de los tres, y es el que la tradición religiosa suele tratar de la manera más superficial. El tercer elemento es el duelo honesto de lo que el corazón ha estado cargando. Hay personas que cargan años de dolor no procesado, traiciones que nunca fueron lloradas de verdad, pérdidas que fueron tragadas sin tiempo para sentirlas completamente, injusticias que fueron sepultadas bajo capas de actividad, de religiosidad, de sonrisas públicas que ocultaban un interior que nunca tuvo espacio para procesar lo que vivió. Y ese dolor no procesado no desaparece, se almacena en el corazón con abundancia, y sale en la irritabilidad que no tiene causa aparente, sale en la desconfianza automática hacia personas que no te han hecho nada, sale en la atracción repetida hacia situaciones que recrean el dolor original, porque el sistema interior busca oportunidades de resolución que nunca llegan, porque el dolor original nunca fue atendido directamente. Jesús reconoció esto también. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5:4. Esa bienaventuranza no es simplemente un reconocimiento de los que están tristes, es la afirmación de que el proceso de llorar, de sentir completamente el peso de lo que se carga, es el camino hacia la consolación, no la negación, no el salto directo a la gratitud sin pasar por el dolor, el proceso honesto. El corazón que puede llorar lo que perdió, puede también recibir algo nuevo. El corazón que suprime, que salta sobre el dolor hacia la solución rápida, sigue cargando el peso sin nombre que determina en silencio lo que atrae hacia sí. Quiero ahora conectar esto con algo que la física cuántica y la neurociencia están documentando, porque la convergencia con lo que Jesús enseñó es demasiado precisa para ignorarla. Los investigadores que estudian lo que se llama coherencia cardíaca han descubierto que el corazón humano no es simplemente una bomba. Genera un campo electromagnético que puede medirse hasta 1,5 metros fuera del cuerpo, y ese campo fluctúa según el estado emocional de la persona. Cuando hay miedo, resentimiento, ansiedad o trauma no resuelto, el campo es incoherente, caótico, desorganizado. Cuando hay gratitud, amor, paz y lo que los investigadores llaman coherencia emocional, el campo se organiza en patrones armónicos que afectan tanto al propio cuerpo como al entorno inmediato de la persona. El HeartMath Institute ha documentado que este campo cardíaco influye sobre el sistema nervioso de las personas que están cerca, sobre las propias funciones cognitivas del individuo y sobre su capacidad de percibir oportunidades y amenazas en el entorno. Las personas con alto nivel de incoherencia cardíaca literalmente perciben el mundo de manera diferente a las que tienen coherencia. Ven amenazas donde hay oportunidades, esperan traiciones donde puede haber confianza, anticipan pérdida donde podría haber abundancia. Eso es exactamente lo que Jesús describió cuando habló del corazón que genera lo que se manifiesta en la vida exterior. El campo interno determina lo que uno percibe determina lo que uno decide,
Lo que uno decide determina lo que uno experimenta, y lo que uno experimenta confirma lo que el corazón ya contenía en abundancia. Es un ciclo, y el único lugar donde ese ciclo puede ser interrumpido es en el corazón mismo. Ahora quiero ser muy honesto sobre algo antes de continuar, porque este principio puede ser usado de una manera que hace daño si no se articula correctamente. No estamos diciendo que todo lo que te pasa es culpa tuya. No estamos diciendo que el niño que fue maltratado atrajo ese maltrato. No estamos diciendo que la persona que vivió una injusticia brutal la generó desde su corazón. Hay mal en el mundo que viene del exterior y que no es responsabilidad de quien lo recibe. Lo que estamos diciendo es diferente y más específico. Estamos diciendo que los patrones que se repiten, las situaciones que vuelven una y otra vez con distintos actores pero el mismo guión, los tipos de personas que aparecen repetidamente en tu vida con las mismas características que te hacen daño, esos patrones tienen una conexión con algo que está operando en tu interior. Y esa conexión es la que te da poder de cambio. Porque lo que está afuera, no puedes controlarlo directamente. Lo que está adentro, sí. Hay una historia en los evangelios que ilustra perfectamente la diferencia entre alguien que entiende este principio y alguien que no lo entiende. El hijo pródigo. Lucas 15. Un hombre tiene 2 hijos. El menor pide su herencia antes de que su padre muera, lo cual en la cultura del primer siglo era equivalente a decirle a su padre que deseaba que estuviera muerto. Toma la herencia, se va lejos, la malgasta completamente y termina en la miseria más absoluta, cuidando cerdos y deseando comer lo que los cerdos comían. Y entonces el texto dice algo que es el punto de inflexión de toda la historia. Y volviendo en sí. Lucas 15:17. Volviendo en sí. La traducción es extraordinaria. El hombre había salido de sí. Había estado operando desde un lugar que no era su verdad interior más profunda, desde la ilusión de que la herencia y la libertad lejos del Padre le darían lo que necesitaba. Y cuando esa ilusión se derrumbó completamente, volvió en sí. Eso fue lo que produjo el cambio, no la miseria en sí misma. La miseria puede durar toda una vida sin producir ningún cambio, si la persona decide que la culpa es siempre del exterior. Lo que produjo el cambio fue el momento en que el hombre se volvió hacia su propio interior y vio con claridad lo que estaba ocurriendo. Y entonces se levantó y fue hacia su Padre. El proceso tiene esa secuencia. Primero la vuelta hacia adentro, después el movimiento hacia afuera, no al revés. La mayoría de las personas intentan hacer el movimiento hacia afuera sin haber hecho primero el movimiento hacia adentro. Cambian las circunstancias sin cambiar el corazón. Y el resultado es el que ya conocemos. El padre en la parábola no esperó que el hijo llegara para abrazarlo. Lo vio cuando todavía estaba lejos y corrió hacia él. Eso es crucial. El cambio interno del hijo fue suficiente para activar una respuesta en el exterior que el hijo no podía haber predicho ni controlado. El corazón que cambia produce un cambio en lo que el exterior devuelve. Quiero ahora hablarte de algo que tiene implicaciones muy prácticas para tu vida cotidiana, y es la diferencia entre lo que declaras y lo que transmites. Jesús hizo esta distinción de manera explícita en múltiples ocasiones. En Mateo 7:21, dijo que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. La declaración verbal no determina la realidad. Lo que está en el corazón sí. Hay personas que declaran abundancia y transmiten escasez, que dicen que confían y transmiten miedo, que afirman que han perdonado y transmiten resentimiento, que insisten en que están bien y transmiten desesperación. Y la realidad responde a lo que se transmite, no a lo que se declara. Eso no significa que las palabras no importan. Significa que las palabras solo tienen peso cuando son coherentes con lo que el corazón contiene en abundancia. Cuando hay coherencia entre lo que está adentro y lo que sale por la boca, las palabras tienen un peso diferente. Cuando hay incoherencia, las palabras son solo ruido que el propio sistema interior no toma en serio, y la realidad exterior tampoco. La física cuántica llama a esto el colapso de la función de onda. Una partícula subatómica existe en múltiples estados posibles hasta que el observador interactúa con ella. En ese momento colapsa hacia un estado específico, y la expectativa del observador participa en la dirección del colapso. 2000 años antes, sin laboratorio,
Jesús describía el mismo principio. La postura interna determina hacia dónde colapsa la realidad, pero la postura interna real, la del corazón en abundancia, no la de la declaración consciente. Eso explica por qué hay personas que llevan años practicando afirmaciones positivas, visualizando lo que quieren, declarando bendiciones, y la vida no cambia, porque la declaración consciente no es suficiente si el corazón sigue conteniendo en abundancia el patrón opuesto. Y también explica por qué hay personas que no hacen ninguna práctica espiritual formal, y sin embargo experimentan favor, apertura y oportunidades de manera consistente, porque algo en su corazón está alineado con la posibilidad, transmiten coherencia, y la realidad responde a esa coherencia. Jesús articuló esto de la manera más simple posible en Marcos 11, 23, 24. Cuando alguien le diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. El punto de decisión no está en la boca, está en el corazón. La boca puede decir lo que quiera. El corazón es el que determina si hay duda o fe. Y la duda y la fe a las que Jesús se refería no eran estados emocionales pasajeros, eran lo que el corazón contenía en abundancia. Hay una pregunta que quiero hacerte directamente antes de llegar al cierre. Piensa en el patrón que más se repite en tu vida, la situación que vuelve, con distintas caras pero el mismo dolor, la emoción que aparece una y otra vez en contextos que parecen no tener relación entre sí, el tipo de conflicto que encuentras en casi todas tus relaciones significativas. Ahora hazle esta pregunta a ese patrón, no como acusación sino como investigación honesta. ¿Qué creencia sobre mí mismo o sobre la realidad haría que este patrón tuviera sentido? ¿Qué tendría que creer en el nivel más profundo para que esta situación siguiera apareciendo en mi vida como si fuera la única posibilidad? Y si puedes responder esa pregunta con honestidad, habrás identificado algo que está almacenado en tu corazón con abundancia suficiente como para seguir generando ese fruto. No para condenarte, para darte acceso al árbol, porque una vez que sabes que está en el árbol, puedes comenzar el proceso de transformación que no ocurre en la superficie, sino en la raíz. Jesús dijo al hombre junto al estanque, ¿quieres ser sano? Juan 5:6. A alguien que llevaba 38 años enfermo y que evidentemente quería ser sano, le preguntó si quería hacerlo. ¿Por qué? Porque querer ser sano en el nivel de la declaración consciente y querer ser sano en el nivel del corazón son dos cosas que pueden ser completamente diferentes. Hay personas que llevan años diciendo que quieren cambiar y que en el nivel profundo del corazón tienen razones muy reales, aunque inconscientes, para que las cosas permanezcan como están. La enfermedad que genera atención, el conflicto que mantiene la identidad de víctima que da sentido a la historia personal, la escasez que confirma la creencia de que no se merece más. Jesús veía todo eso. Por eso preguntó, ¿quieres ser sano? No en el nivel de la declaración, en el nivel donde realmente se toman las decisiones. Esa es la pregunta más importante que puedes hacerte hoy sobre el patrón que más quieres que cambie en tu vida. Y si la respuesta honesta es sí, entonces el camino está abierto. No el camino fácil, no el camino de los cambios superficiales y las declaraciones sin raíz. El camino real, que comienza siempre en el mismo lugar al que el hijo pródigo regresó cuando ya no había nada más que perder, en sí mismo, en el corazón, que es donde Jesús siempre supo que comenzaba todo lo que importaba. Si hay un patrón en tu vida que reconoces mientras escuchas esto, escríbemelo en los comentarios. No tienes que dar detalles que no quieras dar, pero sí cuéntame, ¿cuál es la situación que más se repite en tu vida y que sientes que llegó el momento de entender desde adentro? Quiero leerlo. Esta comunidad existe para que nadie tenga que hacer ese trabajo interior en soledad. Y si esto llegó a ti en el momento exacto, compártelo con alguien que también está atrapado en el mismo patrón, sin entender por qué no cambia. Porque a veces lo único que falta es que alguien le muestre dónde está realmente el árbol.